Grabar, ya, estamos grabando. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Espero que estén súper bien. Espero que hayan tenido un poquito de tiempo para ver el video sorpresa que les subí ayer. Ya se lo subí un poco para que no nos atrasemos tanto. Ya, esta es la última sesión, ya, y es el último tema. Así que tuve que, por esa urgencia, grabar este pedacito que me faltó de la clase del lunes. Ya. Si es que no lo alcanzaron a ver, no importa, no es tan grave. ¿Cómo se llama? Lo que vamos a ver hoy día igual se va a entender, ¿ya? Pero como es la continuación de lo primero, era bueno que lo hubiesen visto. Ya. Entonces, en función del tiempo voy a comenzar nomás. Entonces, bienvenidos al capítulo 4, ¿ya? Parte 2, que es amplificadores clase B, ¿ya? En esta asignatura finalmente no nos vamos a meter tanto en los amplificadores ya, propiamente tal, ya, o sea, si bien es una parte importante porque es como una de las esencias de la electrónica analógica, ya, no vamos a poder ver todo en tanta extensión como uno quisiera en función del tiempo, ya, así que al final estas asignaturas son como pinceladas, tópicos de sistemas, de circuitos electrónicos analógicos, ya. Pero ninguno de esos lo podemos ver realmente en detalle. La idea es que se lleven como un gustillo a cómo se trabaja con estos sistemas, cómo se diseñan, y si es que en algún momento ustedes tuviesen interés en el futuro, o quieren hacer un amplificador por su cuenta, ustedes ya saben más o menos la bibliografía, pueden buscar el Cedar Smith, etc. Y ahí pueden recabar más información, ¿ya? Entonces vamos a ver solamente amplificador, en el caso de amplificador de potencia, clase A, ya lo vimos, entonces y ahora el clase B. Ok, entonces, de lo que vamos a ver hoy día, la introducción sobre amplificadores clase B, vamos a ver las señales que se generan a través del amplificador clase B, ¿ya? La curva característica de transferencia del amplificador clase B, cómo se calcula la eficiencia, cómo se calcula la disipación de potencia de los transistores, de la carga y de las fuentes de poder, y una comparación entre el amplificador clase A y el clase B, ¿ya? Y vamos a ver técnicas para reducir la distorsión por cruce por cero, que vamos a ver que es uno de los problemas del amplificador clase B, ¿ya? Y operación con una sola fuente de poder. Esa es la clase de hoy día. Entonces, como se mencionó el amplificador clase B, ya cuando vimos así como el resumen en la clase del lunes, decía, el clase B tiene la característica que posee, bueno, dos transistores, ¿ya? Donde cada uno de ellos conduce solamente 180 grados de la señal de ingreso, ya la señal de entrada, ¿ya? Entonces, los semiciclos positivos conduce o está en la zona activa un transistor, el transistor NPN, que en este caso el que vemos aquí en el diagrama es el de arribita, el NPN. Y en el semiciclo negativo son 180 grados que conduce el transistor de abajo, que es el PNP. ¿Ya? Entonces, cada uno conduce 180 grados, ¿ya? De forma complementaria, o sea, ninguno de los dos funciona simultáneamente, ¿ya? Funciona uno o funciona el otro, ¿ya? Y la ventaja es la eficiencia con respecto al amplificador clase A, ¿ya? La eficiencia, el cálculo de la disipación de potencia con el amplificador clase A es precisamente lo que se vio en el video que subí ayer, ¿ya? Lo pueden revisar ahí si quieren. Entonces, este tiene muchísima mejor eficiencia que el clase A. El clase A, recordemos, tenía una eficiencia máxima, ¿ya? Max. ¿De cuánto? De 25%. Y eso era en el caso de que la amplitud de salida fuese máxima, o sea igual a la de la fuente de poder, VCC. Si la amplitud de salida BO era igual a VCC, entonces teníamos la eficiencia máxima en el clase A, que era solamente un 25%. Y una de las tragedias del amplificador clase A es que consume energía incluso aunque la salida BO esté en reposo, sea cero, ¿ya? Si no hay señal de salida, o BO es igual a cero, es una línea quieta, los transistores igual están disipando potencia, ¿ya? Y eso entonces significa que en ese punto, cuando la salida es cero, que es muy frecuente todo esto en señales de audio, ¿ya? En la música, si piensan, gran parte de la música es silencio en realidad, ¿ya? De medio. Quizás por un momento breve, pero si uno suma todos esos silencios, una buena parte de la canción es silencio, así que una buena parte de un amplificador de audio, por ejemplo, clase A, va a estar disipando energía cuando hay silencio, ¿ya? Y en ese caso la eficiencia es cero, ¿ya? O sea, porque toda la energía de las fuentes se van solamente en los transistores, ¿ya? Y nada en la carga.
Ok. Entonces el clase B quiere un poco mejorar todo esto. Hoy veo a alguien que me... comentario ahí en el chat que están añorando las palmeras de la Avenida Brasil. ¿Eh? Sí, estoy en la oficina, así que esperemos que pronto ustedes puedan venir a la escuela también. Ya, entonces, al igual que el amplificador clase A, utiliza la configuración seguidor de emisor. ¿Ya? Aquí, bueno, aparecen dos transistores, pero yo les voy a explicar que en el fondo es lo mismo que lo que vimos en la clase, en el amplificador clase A. ¿Ya? Así que eso, tenemos la señal de entrada, si se fijan, BI. Bueno, se marcó, BI, ¿ya? Y se conecta esta señal de entrada a los dos, a la base de los dos transistores, ¿ya? Y luego el emisor de ambos transistores, recordemos que este es el emisor, ¿ya? Del transistor NPN, aquí tenemos el colector, aquí tenemos la base, y aquí también tenemos la base del PNP, aquí tenemos el emisor, y aquí tenemos el colector. ¿Ya? Entonces los dos emisores, si se fijan, están unidos y las dos bases también están unidas. ¿Ya? Y el punto medio está conectado a la señal de salida VO y esta a su vez está conectado a la carga, que por ejemplo podría ser un parlante. ¿Ya? Hay un parlante. ¿Ya? Música. Ok. Entonces, el semiciclo positivo, ¿ya? En el circuito es un seguidor de emisor, ¿ya? En el fondo aquí dejamos solamente el transistor superior porque vamos a analizar qué pasa con los semiciclos positivos, ¿ya? Y esto es lo mismo que habíamos visto con el amplificador clase A al principio, si se acuerdan, ¿ya? Un seguidor de emisor, en el fondo la señal de salida en el emisor es igual a la señal de entrada en la base y solo están desfasados por la tensión base emisor, ¿ya? Eso es una vez. Aquí más, menos, ¿ya? Así que la función de transferencia es una pendiente, o sea, tiene ganancia 1, pendiente 1, ¿ya? Pero está desfasado. O sea, si aquí en este gráfico vemos tensión de entrada versus tensión de salida, ¿ya? Vemos entonces que está este desfase, ¿ya? Que es esa tensión base emisor, que podríamos decir que el diodo se enciende, ¿ya? Comienza a conducir con 0,5 volt, ¿ya? Y de ahí en adelante, ¿ya? Así que vamos aquí, como aparece en el libro, son 0,5 volts de desfase, por así decirlo. Luego, la tensión empieza a aumentar un poquito, ¿ya? Entre 0,5 y 0,7. Ustedes saben, por ahí se mueve más o menos la tensión base emisor, dependiendo de cuánta corriente circule por el colector, según la ecuación de Schottky, ¿ya? Bueno, la cosa es que en algún momento nosotros llegamos a la saturación, el transistor se satura, ¿por qué? Porque la tensión de salida VO, ¿ya? Es tan superior como que llega al voltaje VCC, y recordemos que no podemos superar el voltaje VCC porque antes el transistor se satura. ¿Ya? La tensión, llegamos a la tensión colector emisor de saturación, que por ejemplo podrían ser 0,2 volt o cosas por así. Ok. Entonces la función de transferencia, como vemos acá abajito, bueno, ¿ya? La tensión de salida es igual a la tensión de entrada más, aquí yo le puse 0,7, pero podría ser, o sea, si ya el transistor está conduciendo corriente, ya una corriente significativa, entonces probablemente la tensión de caída va a ser 0,7 volts, ¿ya? Va a ser 0,7 volts. O sea, si nosotros tenemos un voltaje VO, supongamos, no sé, o sea, VI, supongamos 2 volts, entonces el VO va a ser 2,7 volts. Perdón, si tenemos 2 volts, aquí es una caída de tensión, son menos 0,7, ya eso lo voy a corregir al tiro. Esto es un menos, ¿ya? Menos 0,7. Así que BO va a ser BI menos los 0,7 menos la caída de tensión, ¿ya? Y como les digo, bueno, ¿cómo sé si va a ser 0,5, 0,6 o 0,7? Eso en realidad depende de la corriente IC. ¿Y de qué depende la corriente IC? ¿Ya? Depende en cierta forma de que la carga que nosotros tenemos, RL, sea una carga, una resistencia chiquitita, cosa que la corriente que fluya sea considerable, ¿ya? Un poco es esa la lógica. Ok. Entonces tenemos esta función de transferencia, ¿ya? Aquí estamos analizando solamente el semiciclo positivo. Tenemos una zona muerta hasta 0,5 y luego tenemos la función de transferencia con pendiente 1, ¿ya? Y luego tenemos la saturación. De aquí en adelante esto es
saturación, por lo tanto, aunque yo le ingrese un voltaje mayor en la entrada, el voltaje de salida se va a mantener en el voltaje de saturación. Si yo ingreso aquí como el eje horizontal, ¿ya? Es voltaje de entrada, si yo le ingreso aquí en rojo un semiciclo positivo, esto es un semiciclo positivo que estoy ingresando, ¿ya? En el eje vertical voy a tener la salida, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? Mientras mi señal esté en la zona muerta recordemos que es acá, ¿ya? El voltaje de salida va a ser 0, ¿ya? Así que entre este punto y este punto en el voltaje de entrada, o en este semiciclo que estoy ingresando, voy a tener una señal 0, ¿ya? Y solamente cuando, ¿ya?, el voltaje de entrada sea mayor que el voltaje de encendido de la juntura, los 0,5, ahí recién voy a empezar a tener un semiciclo positivo, ¿ya?, a la salida, ¿ya? Por lo tanto, para una señal de entrada sinusoidal o un semisinusoide, ¿ya?, semiciclo, voy a tener esta señal distorsionada como vemos acá, ¿ya? Plano, y luego tenemos una sinusoide, pero si se fijan es de un poquito más angosta que la señal, que la sinusoide original. Ahora analizamos entonces el semiciclo negativo, ¿ya? En realidad es lo mismo, ya tenemos entonces la tensión de entrada BI, estamos ingresando entonces por la base, aquí tenemos el emisor de nuevo, recordemos la base, el emisor, ¿ya? Y aquí la única diferencia es que la corriente, recordemos en los transistores PNP, la corriente entra por el emisor, ¿ya? Así que la corriente va en este sentido. Salió la raya loca. Adiós. Ahí. ¿Ya? Entonces, una parte de la corriente muy pequeñita va a salir por la base y el resto va a pasar por el, como corriente de colector, ¿ya? Entonces, ¿cuándo sucede esto? Cuando este transistor PNP se enciende, cuando el voltaje BI es negativo, ¿ya? Y tenemos la misma función de transferencia, o sea, para voltajes de entrada aquí, de nuevo, el eje aquí es BI, ¿ya? Voltaje de entrada, el horizontal, y el vertical es el de salida. Entonces tenemos una zona muerta, ¿ya? Cuando el voltaje es menor a menos 0,5 volts, ¿ya? Es una zona muerta, o sea, el voltaje de salida se va a mantener en 0, y luego entonces tenemos una función de transferencia con pendiente 1, ¿ya? Y en algún punto, si la tensión es muy negativa, BI, ¿ya?, el voltaje de salida, bueno, recordemos, sigue al voltaje BI, el PO va a seguir al BI, ¿ya? Pero en algún momento lo va a dejar de seguir porque el transistor PNP se va a saturar, ¿ya? Y va a llegar al voltaje mínimo, que es menos VCC más esta tensión emisor-colector, o la tensión que hay aquí, podemos decir emisor-colector, ya, porque arriba está el emisor, abajo está el colector, ya. Y esto es así, más o menos. Así que si aquí tenemos, por ejemplo, menos 15 volts en VCC, dar un ejemplo, y la tensión emisor-colector son 0,2, entonces tenemos que sumarle 0,2 volts a los menos 15 y nos da menos 14,8. Es un poco el mismo ejemplo que habíamos visto con el amplificador clase A. Ok, entonces vemos que en el fondo es lo mismo que el semiciclo positivo, solamente que con corrientes inversas y con tensiones inversas, ¿ya? También hacemos el mismo ejercicio, podemos ingresar una señal aquí sinusoidal en la entrada, ¿ya? Y vamos a tener a la salida entonces, aquí lo dibujé aquí para que se vea un poco, no encima de la función de transferencia, si no, no se va a entender, entonces se dibuja acá. Se ve que la señal de salida es un semiciclo negativo también, pero está distorsionado, ¿ya? Tiene esta distorsión acá, ¿ya? Ok, entonces si ahora ponemos las dos configuraciones, una encima de la otra, nos quedamos entonces con el sistema, el amplificador clase B que estamos observando, ¿ya? Entonces la función de transferencia del circuito clase B también, que también se le llama a este circuito con simetría complementaria, ¿ya? Porque se complementan los semiciclos positivos con los negativos, ¿ya? Es la superposición de los casos anteriores, ¿ya? Se debe entonces recordar que los transistores nunca operan simultáneamente, ¿ya? Opera o el transistor NPN, el superior, o el PNP, el inferior, ¿ya? A todo esto, porque uno esté arriba y el otro abajo, no tiene que ver con los voltajes, simplemente por comodidad. Podrían darse vueltas. Si yo roto el circuito, entonces el PNP me va a quedar arriba y el NPN me va a quedar abajo, ¿ya? Da lo mismo, o sea, no significa que el voltaje positivo siempre tiene que quedar arriba, es simplemente
una convención que uno utiliza para enredarse menos, ¿ya? Ok, entonces, ¿cómo nos queda la función de transferencia? Nos queda esta función que vemos acá, ¿ya? Vemos entonces que tenemos una zona muerta alrededor de más menos 0,5 volt, y luego tenemos las pendientes, la función de transferencia con ganancia unitaria, ¿ya? Y luego tenemos las saturaciones, ¿ya? Tanto en el semiciclo positivo como en el negativo, ¿ya? Esta zona muerta entonces genera distorsión, ¿ya? Ese es un problema. Pero si lo pensamos bien, si la ganancia, o sea, si el voltaje de salida es un voltaje, imagínense, decenas de volt, o incluso cientos de volt, ¿ya? Una zona muerta de más o menos 0,5 volt en realidad es insignificante. O sea, si esta, en otras palabras, si esta pendiente se extiende muchísimo, ya muchos volts para ambos extremos, en realidad la distorsión que pueda generar esta zona muerta de acá, ¿ya? No va a ser mucho, ¿ah? ¿Ya? Comparativamente con las amplitudes que van a tener las salidas, ¿ya? Cientos de volt es lo que puede haber en un parlante, ¿ya? Por ejemplo, un parlante aquí puede tener una impedancia de 8 ohms, ¿ya? Y hay parlantes que tienen, no sé, pues, buena potencia, así, cientos de watts de potencia, así que si uno calcula ahí, le va a dar que los voltajes son considerables, ¿ya? Son decenas de volts, incluso cientos de volts. Entonces el cruce por cero no es un elemento que genere tanta distorsión tan grave. Lo que sí, bueno, uno nunca, en caso de audio de nuevo, no opera los parlantes o la salida siempre en el máximo. Eso significaría estar con el volumen al máximo todo el rato. Ya ustedes saben, en una canción, por ejemplo, hay partes donde la amplitud es menor, otras que donde la amplitud es mayor, sobre todo dependiendo de los instrumentos, etc. ¿Ya? Entonces, claro, cuando la señal es bajita, quizás ahí sí la distorsión, esta de cruce por cero, se va a notar más. Cuando las señales son grandes, no tanto. ¿Ya? Ok, entonces, si nosotros ingresamos acá una señal sinusoidal, como vemos en el tiempo, ¿ya? Aquí en el eje, en este caso vertical, sería la señal que ingresa, ¿ya? Y en el horizontal es la señal que sale, ¿ya? Entonces ahí vemos la señal que ingresa, que es una señal sinusoidal pura, ¿ya? Y que esta zona muerta entonces de nuevo nos genera esos cruces por ceros ahí, que son la distorsión, ¿ya? Y ahora, como ven, donde la amplitud es mucho mayor, ya no pareciera que fuese tanta la distorsión, ¿ya? Pero en fin, va a haber esta zona muerta entre menos 0,5 y 0,5 volt. ¿Ya? Ahí. Ok, después vamos a retomar cómo solucionamos eso de la zona muerta, pero hasta ahora lo vamos a dejar acá. Ahora nos vamos entonces a concentrar en todo lo que es potencia, ¿ya? Y todo lo que es disipación, ¿ya? Y eficiencia. Entonces, vamos con la eficiencia. Dice, la eficiencia de conversión de potencia, ¿cómo la calculamos? Recordemos, bueno, del video que subí ayer, la eficiencia se calcula como la relación de la potencia que se va en la carga, ¿ya? Que aquí lo llamamos PL, y la potencia que entregan las fuentes, ¿ya? Que se llama PS, ¿ya? La potencia de las fuentes, en este caso, es la tensión que entrega la fuente multiplicado por la corriente que entrega la fuente, ¿ya? Así que BCC, como la tensión de las fuentes es constante, es BCC por el I que entregue la fuente, como la corriente que entrega la fuente va a depender de la señal que nosotros estemos generando en VO, en realidad lo que nos va a interesar va a ser la corriente media, ¿ya? La corriente media. Siempre va a ser una corriente positiva, ¿ya? Siempre la fuente va a estar, si se fijan aquí, debido a que el transistor obliga a que la corriente vaya en un solo sentido, entonces siempre la fuente, en este caso la positiva, siempre va a entregar corriente positiva. A veces va a entregar más corriente, a veces va a entregar menos corriente, ¿ya? Entonces si uno quiere calcular cuánta potencia está entregando la fuente, en general lo puede calcular multiplicando VCC de la fuente, o sea, el voltaje de la fuente, por la corriente media, ¿ya? Entonces, al sacar ese cálculo, puedes saber cuánto entrega la fuente VCC. Lo mismo con la fuente negativa, ¿ya? Aquí la corriente es en el otro sentido, entonces la corriente media que ingresa por menos VCC, entonces también me va a dar una potencia positiva, ¿ya? Aquí son dos valores positivos, VCC y I, y C si quieren, o IVCC. Los dos positivos, y aquí son los dos negativos para que la potencia siempre les dé positiva. Una potencia negativa significa, recordemos, como que estamos absorbiendo energía, ¿ya? Y una potencia positiva es que estamos entregando o disipando energía. Ok, entonces vamos a las fórmulas. La fórmula para calcular la potencia en RL es simplemente la que ustedes conocen, el B, en este caso BRL, al cuadrado dividido en RL,
¿ya? El V cuadrado por R. Lo único sí que ese VRL tiene que ser el valor RMS, ¿no es cierto? Porque como aquí vamos a tener un voltaje que instantáneamente está constantemente cambiando, no se debería decir constantemente cambiando, está todo el tiempo cambiando. Entonces, para resumir todas esas distintas variaciones de la señal a un solo escalar, nosotros utilizamos la fórmula del valor efectivo. Entonces, el valor RMS es el que nos interesa y el que lo vamos a elevar al cuadrado, y luego lo dividimos por el valor de la resistencia RL, ¿ya? Entonces, ustedes saben, si tienen una señal sinusoidal y conocen su valor peak de la señal sinusoidal, hay un atajo para calcular el valor efectivo de la señal sinusoidal, es multiplicar, o sea, bien digo, dividir el peak de la señal sinusoidal, o la amplitud de la señal sinusoidal, dividirlo en raíz de 2, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que aparece acá. Tenemos el valor peak. Recordemos que este sombrerito de VO significa el valor peak o la amplitud de la señal sinusoidal, ¿ya? Que nosotros estamos ingresando o que nosotros observamos aquí en VO. Y dividido en raíz de 2 para que en realidad le estemos dando el valor efectivo a la fórmula, ¿ya? Y entonces al elevarlo al cuadrado, el raíz de 2 se convierte en un medio, como se ve acá, ¿ya? Primera parte es el raíz de 2 elevado al 2, elevado al cuadrado. El Bpic queda como Bpic al cuadrado, ¿ya? Y el RL queda igual, ¿ya? Así que esta es la fórmula de la potencia en la carga, ¿ya? Luego, la potencia de las fuentes, ¿ya? La potencia de la fuente, ustedes quizás por inspección pueden darse cuenta que lo que va a entregar, estamos considerando siempre una señal sinusoidal aquí en la entrada, ¿ya? Ahí. Lo que va a entregar, simplemente por simetría, lo que va a entregar la fuente positiva, ¿ya? La fuente más BCC, en potencia va a ser lo mismo que lo que va a entregar la fuente menos BCC, ¿ya? Porque considerando que los semiciclos positivos van a ser igual que los negativos, ya son simétricos, entonces no habría razón, y si los transistores son los mismos, ya solamente que uno es NPN, pero el otro es PNP, pero supongamos que las características son las mismas, entonces lo que entregue la fuente positiva va a ser lo que entregue la fuente negativa. Entonces por eso tenemos que PS+, ya que es la energía, o la potencia, mejor dicho, que entrega la fuente positiva, va a ser igual que lo que entrega la fuente negativa, ¿ya? ¿Cuánto es eso? Como les dije, uno puede calcularlo. La fórmula, así como más extensa para calcular la potencia, es calcular el promedio de las potencias instantáneas. Entonces, ¿cómo calculo un promedio? Aquí el promedio lo vamos a hacer, vamos a integrar, ¿no es cierto?, un rango, y luego lo vamos a dividir por el rango de integración, ¿ya? Pero como vamos a calcular, o mejor dicho, como consideramos que el transistor superior o la fuente superior solamente va a operar en los semiciclos positivos, el rango de integración va a ser de 0 a pi, ¿ya? O sea, mejor dicho, lo que genera disipación de potencia en el transistor o obtiene energía desde la fuente va a ser solamente, la fuente positiva, va a ser solamente cuando haya un semiciclo positivo, ¿ya? Por eso el rango de integración es de 0 a pi, ¿ya? ¿Qué pasa cuando estamos en el semiciclo negativo? ¿Qué pasa con la fuente positiva? Cuando estemos en el semiciclo negativo, la fuente negativa va a entregar energía y la fuente positiva no va a entregar energía, va a estar en reposo, ¿ya? La corriente de la fuente positiva durante los semiciclos negativos va a ser 0, ¿ya? Por lo tanto, el rango de integración, o sea, en el rango en que yo voy a calcular ese promedio de potencias instantáneas, es 2pi. Por eso tenemos el 1 sobre 2pi, ¿ya? Pero la integral es entre 0 y pi, ¿ya? Porque en realidad eso es lo que me aporta del semiciclo positivo, lo que me aporta en potencia la fuente positiva. En fin, ¿cómo se calculan las potencias instantáneas? Tenemos, bueno, la tensión es constante, así que tenemos BCC, y la corriente que fluye por acá, ¿ya? Es también una señal sinusoidal, ya en realidad es la misma semiciclo, la misma corriente que fluye por el RL, ¿ya? ¿Y cuál es la corriente de RL? Es, bueno, la señal VO dividido en R, ¿ya? O sea, voltaje dividido en R nos va a dar corriente, ¿ya? Y esa corriente es precisamente la que circula por RL, es la misma corriente que en el semiciclo positivo va a circular por la fuente BCC, ¿ya? Así que tenemos VO, la amplitud de VO peak, ¿ya? Por el seno de omega dividido en RL, ¿ya? Así que lo primero es la tensión instantánea, ya que es todo el rato la misma BCC, y lo segundo es la corriente instantánea, ¿ya? Que viene desde la fuente. Entonces, como hay muchos términos que son constantes, eso los podemos sacar, ¿ya? El BCC, el VO peak o la amplitud de VO,
Y RL, todo eso lo sacamos, ya nos queda afuera, y solamente nos queda la integral de 0 a pi del seno de omega, ¿ya? En d omega. Ahí está. ¿Y eso cuánto nos da? Todo esto nos da 2, ¿ya? Esto lo calculan ustedes, les va a dar 2, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo es integrando el semiciclo positivo, ¿ya? Eso nos da 2, así que nos queda 2 por BCC por B o PIC, ¿ya? Dividido en 2 pi RL, ¿ya? Entonces, los dos se cancelan, wop, wop, y nos queda BCC por B o PIC partido por pi RL. Eso sería entonces el aporte de cada una de las fuentes de poder, ¿ya? Entonces ustedes pueden reemplazar después, si les dicen BCC, no sé, 12 volt, el valor PIC también es 12 volt, entonces les queda 12 por 12, 144, dividido en 3 por el RL, no sé, pues el RL típico puede ser, no sé, 100 ohm, ¿ya? Entonces 144 y en 100 les da 1.44 y eso dividido en 3, ahí les da, no sé, da un valor, alrededor de 15, 5 watts. Ok, eso es un ejemplo nomás. O sea, en el fondo ustedes esta fórmula la pueden reemplazar con los valores que les da el problema y eso entonces les entrega cuál es la potencia que entrega la fuente positiva o la fuente negativa. Ya las dos son iguales. Entonces, pero a nosotros nos interesa para calcular, volviendo al tema de la eficiencia, nos interesa el aporte completo de las fuentes de las dos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el aporte de PS? PS en realidad es PS más PS menos. Aquí el menos que perdió. ¿Ya? Entonces sumamos los dos, o lo multiplicamos por 2, mejor dicho, ¿ya? Y nos queda 2 por BCC por BOPIC dividido en este factor. ¿Ya? Entonces, si ahora queremos calcular la eficiencia del sistema, ya tenemos la fórmula de la potencia PL con respecto al valor PIC de la señal de salida, y ya tenemos la fórmula de PS también con respecto al valor PIC de la señal de salida y con respecto al BCC. ¿Ya? Entonces las mezclamos todas, hacemos uno dividido en el otro, ya nos queda como vemos en esta fórmula. Aquí se está multiplicando porque se invierte el numerador y el denominador del segundo término, si se fija, de la segunda fracción. Y nos va a quedar entonces pi cuartos por BOPIC sobre BCC. ¿Ya? Y este término de acá es el mismo término que habíamos visto cuando analizamos el amplificador clase A, ¿ya? Que es en realidad la relación, ¿ya? La relación entre el valor, la amplitud de la señal de salida y el voltaje de la fuente, ¿ya? BCC. Entonces, en el caso del amplificador clase A, nosotros vimos que teníamos la máxima eficiencia cuando la relación entre los dos era 1. ¿Ya? No puede ser mayor que 1, ¿por qué? Porque VO, PIC, el valor PIC a la salida, ¿ya? No puede ser mayor que BCC. Nosotros sabemos que a lo más es BCC. ¿Por qué? Porque no podemos tener un voltaje mayor que el de la fuente que provee, ¿ya? Eso, entre otras cosas, generaría una corriente en el sentido opuesto y bueno, y una serie de problemas. Ya, en general, el voltaje, ustedes saben, VO, máximo que podemos tener es BCC, y eso despreciando siquiera, o sea, incluso la tensión colector-emisor de saturación, ¿ya? Que si es 0,2 en realidad es despreciable, ¿ya? Así que para efectos prácticos podemos decir que el voltaje VO máximo va a ser BCC y el mínimo va a ser menos BCC, ¿ya? Así que eso se puede ver como la relación entre uno y otro, ¿ya? Entonces la relación máxima, si nosotros nos interesa saber cuál es la eficiencia máxima de este sistema, la relación máxima entre uno y el otro va a ser 1, ¿ya? O sea, a lo más BO PIC va a ser igual a BCC, y en ese caso nos da 1. Por lo tanto, la eficiencia máxima, ¿ya? Va a ser igual a pi cuartos, ¿ya? Y pi, recordemos que es como 3, así como 3 cuartos, alrededor del 75%. Si lo calculamos bien, nos da 78,5% la eficiencia máxima de este amplificador, el clase B, ¿ya? Esto es entonces precisamente cuando el valor PIC de salida es igual a BCC. Entonces ahora podemos comparar, recordamos cuánto en la clase A, el clase A la eficiencia máxima era solamente el 25%, ¿ya? Y con el amplificador clase B, entonces ya tenemos a lo más, o sea, el máximo un 78,5% de eficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestras fuentes están entregando 100 watts, ¿ya? 78,5 watts se están yendo a la carga, en el mejor caso, y el resto se está perdiendo en los dos transistores, el transistor NPN y el transistor PNP. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuál es la potencia máxima que se disipa en la carga?
eventualmente, es cuando el BO también es el valor máximo que es BCC, ¿ya? Así que sería BCC al cuadrado partido por RL, ¿ya? Ahí cuando BO peak es igual a BCC. Ok, entonces ya calculamos la disipación de potencia en la carga, la disipación o no disipación, sino la entrega de potencia desde las fuentes, calculamos entonces la eficiencia, y ahora si queremos saber cuánto disipa cada uno de los transistores, así con un valor numérico, cuántos watts está disipando el transistor NPN, cuántos watts está disipando el transistor PNP, bueno, ya vimos cómo se calculaba, lo podíamos ver, no lo vimos, vimos la fuente, no vimos los transistores. Bueno, y para los transistores, ¿qué podemos hacer? Algo muy sencillo, simplemente restar a la potencia que entrega la fuente, restarle la potencia que consume la carga, ¿ya? Entonces la diferencia, no queda otra, tiene que disiparse en los transistores. Y si la señal es simétrica, la señal de entrada y la de salida son simétricas, entonces podemos decir la diferencia de potencia simplemente se divide en dos y cada uno de los transistores disipa esa potencia, ¿ya? Así que la potencia de disipación, que le llamamos a la potencia que disipa la suma del transistor Qn aquí con el Qp, ¿ya? El N, recordemos, el NPN y el P es el PNP. Entonces es simplemente la potencia de las fuentes menos la potencia de la carga. Entonces, ¿cuánto es eso? Bueno, lo primero, ya lo habíamos visto, está acá arriba, entonces 2 por BCC por el valor peak de salida dividido en pi RL, ya esto era la fórmula, menos la potencia de la carga, que es 1 medio B o peak al cuadrado partido por RL. ¿Ya? Si hacemos esa resta, bueno, ese es el valor de potencia de disipación. Ahora queremos, aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo la derivada de esta función, ¿para qué? Para ver cuál es la potencia de disipación máxima y eventualmente cuál es la potencia de disipación mínima, ¿ya? Recordemos que la derivada vamos a calcular cuando la pendiente es 0, después podemos calcular la segunda derivada para ver si es mínima o es máxima. Pero básicamente lo que queremos saber es cuál es la máxima. ¿Por qué? Porque para un eventual caso donde los transistores disipen la máxima potencia, nosotros vamos a tener que diseñarle un sistema de disipación, ya sea con disipadores, con ventilación forzada, o quizás vale la pena, o sea, no vale la pena ninguno de esos si no se deja el transistor así sin ningún elemento de disipación. Pero para eso tenemos que saber cuál va a ser el peor caso, ¿ya? Y para eso tenemos que calcular cuál es la potencia máxima que van a disipar. Entonces estamos calculando aquí la derivada, ya si se fijan, del sistema. ¿Ya? Esa es la fórmula, calculamos la derivada y nos va a dar un valor que finalmente igualamos a 0. ¿Ya? Entonces, aquí dice max, pero debería ser max. ¿Ya? Nos da entonces que es cuando la tensión de salida BO peak es igual a 2 por BCC dividido en pi. ¿Ya? O sea, 2 BCC tercios más o menos. Ahí es cuando tenemos el peor caso para los transistores, es donde los transistores se van a calentar más, por así decirlo. ¿Ya? Vamos a ver un gráfico a continuación. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la potencia en ese caso? ¿Cuál es la potencia de disipación máxima? O sea, esto que tenemos acá es la tensión de salida BO máximo, o sea, la tensión de salida BO peak que genera que los transistores disipen la máxima potencia. ¿Y cuál es esa máxima potencia? Es la que vemos acá, es la potencia de disipación máxima, que es igual a 2 por BCC al cuadrado dividido en pi al cuadrado por RL. ¿Ya? Esto deriva entonces de esta fórmula. O sea, nosotros reemplazamos ese valor de acá, lo reemplazamos arriba, en la fórmula de arriba, y ahí nos va a dar entonces este término que es la potencia en el peor caso, ¿ya? La potencia máxima que van a disipar los transistores, ¿ya? Que van a estar los transistores en su máxima temperatura, por así decirlo. Entonces, como ese es el valor del conjunto, si queremos saber el valor de cada uno, lo tenemos que dividir por 2, así que le sacamos el 2 y nos queda la fórmula que vemos acá. Entonces ahora vemos el gráfico, ¿ya? Aquí vemos la amplitud relativa BO, ¿ya? O sea, relativa a BCC. No, en realidad no es relativa, es un valor absoluto, o sea, desde 0 hasta BCC, ¿ya? Recordemos que BO peak no puede ser mayor que BCC, así que por eso el gráfico va desde 0 hasta BCC, ¿ya? Y vemos la disipación de potencia PD, o sea, del conjunto de los transistores, cómo evoluciona. ¿Ya? Vemos que es una función cuadrática, ¿ya? Porque aquí tiene una parte que es cuadrática, si se fijan. Entonces, por eso es aquí una parábola
vemos que parte la disipación de potencia aumentando, 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 hasta que llega al valor peak de potencia de disipación. Cuando el valor de amplitud es igual a 2 por BCC pi, ¿ya? Uno podría pensar que es la mitad, así cuando veo peak es BCC medios, pero no es BCC medios, es 2 BCC partido por pi, ¿ya? Cuando se disipa la máxima potencia en ambos transistores. Y curiosamente, en ese caso, la eficiencia del sistema es un 50%, ¿ya? Es un 50%. Si nosotros volvemos a la fórmula para calcular eficiencia y le ingresamos este valor de VO peak, nos va a dar que la eficiencia es precisamente un 50%. Recordemos que la eficiencia máxima es un 78,5%, ¿ya? Ok. Y cuando llegamos, seguimos aumentando el valor de amplitud, más, llegamos a ese punto, y ahí la disipación de potencia, bueno, aquí no aparece cuánto es, ¿ya? Pero llegamos a un valor de disipación de potencia de los transistores. Acuérdense que estamos todo el rato pensando en los transistores, no en la carga. Ya es menos que eso, así que no sé cuánto es esa potencia, se puede calcular, ¿ya? Aquí ustedes simplemente reemplazan en esto, reemplazan VO por BCC. Entonces les queda aquí BCC por BCC, o sea, BCC cuadrado. Aquí también les queda BCC cuadrado. Así que es uno menos el otro, así que los BCC probablemente se eliminan o no se eliminan, ya van a seguir, pero bueno, ahí les va a dar un valor. Así que ahí pueden calcular cuánto es la potencia de disipación cuando VO peak es igual a BCC. Pero el hecho es que la eficiencia, este gráfico no muestra eficiencia, solamente lo menciona aquí en estos rótulos. Dice que cuando ustedes tienen el valor de salida máximo, la eficiencia también es el máximo, que va a ser el 78,5%. Eso lo habíamos ya visto en la diapositiva anterior, que nos decía que precisamente la eficiencia máxima era esa, que es la relación entre el VO peak y el VCC. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ok, entonces, algunos gráficos de interés. Aquí vamos a comparar el amplificador clase A con el amplificador clase B. Esto yo lo hice en MATLAB en algún momento, un poco para comparar así uno a uno cómo operan los dos sistemas, ¿ya? Entonces, ahora sí, en el eje horizontal vamos a tener la relación entre el voltaje de salida VO con respecto al VCC, ¿ya? Así que va a ir entre 0 y 100%. 100% significa que la salida VO va a ser igual a VCC y 0% es que la amplitud de salida es 0, ¿ya? Y en el eje, entonces, vertical, vamos a tener una potencia normalizada. ¿A qué se refiere normalizada? Significa a que para el máximo de potencia que está pensado ese sistema, o sea, para una potencia considerando una carga estándar, ¿ya? En este caso, para los dos sistemas de amplificación, el clase A y el clase B, vamos a tener la misma carga, ¿ya? Entonces, en torno a 1, por ejemplo, podría ser 1 watt, ¿ya? Entonces, aquí tenemos 1 watt, en el fondo tenemos una potencia normalizada, ¿ya? Bueno, ¿qué son estas curvas? La primera que nos interesaría ver es cómo se calientan, por así decirlo, cómo disipan potencia los transistores a medida que yo voy aumentando la amplitud de salida del voltaje VO. Entonces tenemos en azul, punteado, la potencia del transistor Q1, estamos hablando del clase A, ¿ya? Y en punteado con rojo, el transistor Q2, ¿ya? Recordemos, en el amplificador clase A teníamos un amplificador que es el que operaba a 360 grados de la señal, y teníamos otro amplificador, o sea, otro transistor, quiero decir, no amplificador, transistor, que operaba como una fuente de corriente constante, ¿ya? El Q1 era el que generaba la transferencia de potencia entre la fuente y la carga. El Q2 era la fuente de corriente constante, ¿ya? Entonces, vemos que el Q2, no sé si recuerdan, pero lo mencioné en la clase del lunes, o no, en la clase de ayer, en el video de ayer, la potencia iba a ser constante, ¿ya? Iba a ser todo el tiempo constante, básicamente porque la corriente era constante, ¿ya? Esa era como un poco la razón. Entonces, todo el tiempo íbamos a tener, en el ejemplo que vimos, 1 watt de disipación en la fuente de corriente constante. Así que eso podemos observar que, independiente de cuál sea la amplitud en el amplificador clase A, el transistor de corriente constante, el transistor Q2, va a siempre tener la misma disipación de potencia, ¿ya? No así el transistor Q1, ¿ya? Que era el que controlaba el flujo, que el peor caso, o sea, el transistor Q1 se iba a calentar más cuando la amplitud fuese menor, y el peor caso iba a ser cuando la amplitud fuese 0. O sea, si no teníamos amplitud a la salida,
era cuando el transistor más se calentaba, o cuando el conjunto de transistores más disipaban potencia. En este caso, los dos disipaban una unidad de potencia. ¿Ya? Si la amplitud empezaba a aumentar, entonces el transistor Q1 iba a disipar cada vez menos potencia, linealmente, hasta que en algún momento llegaba a la mitad. ¿Ya? Aquí tenemos 0,5 unidades de potencia. ¿Ya? 0. Así que, en el peor caso, los transistores disipaban 2 watts o 2 unidades de potencia, y en el mejor caso disipaban 1,5. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la carga? La carga, naturalmente, ustedes saben, es la relación B al cuadrado dividido en RL, entonces la función es cuadrática. Aquí vemos entonces en amarillo cómo aumenta la potencia de la carga a medida que yo voy aumentando la amplitud. ¿Ya? Entonces partimos en 0 y en algún momento llegábamos a 0,5 unidades de potencia, ya cuando teníamos una amplitud que era tan grande como la fuente BCC, o sea, el 100%. Entonces podemos observar acá que 0,5 van a ir a la carga y en este punto 1,5 van a disipar los transistores. El total de eso, si sumamos 1,5 y 0,5, nos va a dar 2, y eso es precisamente acá la potencia que disipan o que entregan las fuentes, ¿ya? 2, ¿ya? Si nos vamos al otro extremo acá, tenemos que los dos transistores disipan 1, o sea, 1 más 1 nos da 2, por lo tanto aquí tenemos que la fuente está precisamente entregando 2 unidades de potencia. ¿Ya? Y que la cosa en el punto medio, si sumamos la potencia de la carga más la potencia de un transistor y la del otro transistor, nos da el mínimo. ¿Ya? Esa es la cantidad de potencia mínima que entregaría, o sea, por así decirlo, la amplitud que genera que la fuente entregue el mínimo de potencia. ¿Ya? Es una función cuadrática también. ¿Ya? Ahora lo comparamos con el amplificador clase B y se dan cuenta que las escalas están totalmente cambiadas, o sea, no cambiadas, son las mismas unidades, solo que como el amplificador clase B es muchísimo más eficiente, ¿ya? Entonces está todo por aquí, todo se reduce a potencias que van desde el 0,6 para abajo. ¿Ya? Entonces veamos los dos transistores, el Q1 y el Q2, vemos que los dos coinciden, como son complementarios, tienen la misma disipación de potencia, y aquí tenemos la ventaja que cuando la amplitud de la señal de salida es 0, los transistores disipan 0. ¿Ya? Y cuando la amplitud de la señal de salida es máxima, bueno, la amplitud, o sea, la disipación de potencia de los transistores no es máxima ya, pero está un poquito por ahí, no aumenta mucho comparativamente. ¿Ya? Vamos ahí. Y el máximo dijimos que era cuando en 2 BCC dividido en pi, ya que era como alrededor de por aquí, ¿dónde estaría la guatita? Por acá, más o menos. ¿Ya? Ahí donde tenemos la potencia máxima de disipación de los transistores. Veamos ahora la carga siempre es la misma, depende solamente de la amplitud de la señal, y es una función cuadrática, el b cuadrado sobre RL, ¿ya? Entonces es la misma, si se fijan, la curva amarilla de aquí y la de acá son las mismas, ¿ya? Coinciden en todo. Así que tenemos que la potencia máxima que vamos a entregar a la carga va a ser cuando la amplitud sea máxima. Ahí. Ok. Y las fuentes, si nosotros sumamos todas estas curvas, ya las dos son cuadráticas, entonces al sumarlas, ¿qué nos va a dar? Nos da una función lineal, ¿ya? Así que se cancela la parte cuadrática, nos queda solamente la parte lineal, y nos va a quedar entonces que la potencia que entrega la fuente va a aumentar linealmente con la amplitud, ¿ya? Así que el mínimo que va a entregar la fuente es cuando la amplitud sea mínima, lo cual es muy bueno, porque si hay silencio, entonces no se le está pidiendo nada de energía, silencio referido a un amplificador de audio, no se le está pidiendo nada de energía a la fuente de poder. Imagínense una radio con baterías, no estamos sacando energía cuando hay silencio, ¿ya? Pero si la amplitud es máxima, entonces la energía que se le pide es máxima. En todo caso, comparamos, la energía máxima que se le pide es alrededor de 0,6 unidades de potencia, comparado con las 2 unidades de potencia que me pedía el amplificador clase A, ¿ya? Así que ahí vemos realmente cómo son los consumos y las potencias para ambos casos, ¿ya? El amplificador clase B es muchísimo más eficiente que el clase A, ¿ya? Lo que sí vimos que la desventaja era qué cosa entonces, que generaba esa distorsión en el cruce por cero. ¿Ya? Ya. Y ahora, bueno, ahí está lo que les mencioné, el consumo mínimo está aquí, justo en la mitad, cuando veo es igual al 50% de BCC, ¿ya? Y aquí tenemos que la disipación máxima de Q se da era por acá, es el 64%, ¿ya?
Y aquí aprovecho este gráfico para mencionar dos conceptos que lo van a escuchar ustedes mucho, sobre todo en electrónica, que es el bajo consumo y la eficiencia energética. Son dos conceptos distintos, ¿ya? Si nosotros observamos esta curva aquí de la fuente de poder, de nuevo, imagínense baterías, ¿ya? AA o lo que sea, y yo les pregunto, ¿cuál es el punto de más bajo consumo? El punto de más bajo consumo es acá, ¿ya? Porque vemos que la potencia es la mínima, ¿ya? Por lo tanto, si yo me mantengo en ese punto de más bajo consumo, estoy hablando solamente del amplificador clase A, aquí ahora ignoremos el clase B por mientras, ¿ya? En el clase A, porque aquí es como más interesante analizar el caso, el punto de más bajo consumo es cuando VO es el 50%, ¿ya? Pero no es el punto de mayor eficiencia energética, ¿ya? La eficiencia energética es cuánta de esa energía yo realmente la utilizo en la carga, ¿ya? El punto de mayor eficiencia energética, recordemos, en el clase A se daba cuando la amplitud era el 100%, y ahí recién llegamos a un 25% de eficiencia energética, ¿ya? Entonces, son dos cosas distintas. Eficiencia energética es realmente cuando aprovecho más la energía que estoy gastando en la carga, y bajo consumo es cuando el consumo es mínimo, ¿ya? Entonces, son dos puntos distintos. El consumo mínimo se da cuando VO es 50%, y la mayor eficiencia es cuando VO es el 100%. ¿Ya? Ok. Ahora, las curvas de eficiencia de ambos sistemas, ¿ya? Tenemos el clase B, aquí como en rojo naranjo, y el clase A en azul, ¿ya? Entonces dijimos, el clase A llegaba a una eficiencia máxima del 25% acá, cuando teníamos el 100%, ¿ya? Y la función era cuadrática, entonces va aumentando a medida que nos acercamos, pero no llegamos más del 50%, más del 25%, creo que. Mientras que el clase B aumenta la eficiencia de forma lineal, parte desde cero, ya la eficiencia es cercana a cero. Bueno, en realidad no es cercana a cero porque el consumo, o sea, no le estamos en teoría pidiendo energía a la fuente, y tampoco estamos gastando ¿cómo se llama? En la carga. Así que cuando la amplitud es cero, en estricto rigor no hay corriente, entonces la potencia de la fuente es cero, la potencia de la carga también es cero, así que se indetermina, ¿ya? En realidad es indeterminado. Aquí en realidad es un circulito abierto, ¿ya? Pero, ya, porque estamos comparando cuánto sale con lo que entra, ¿ya? No sale ni entra, entonces es el problema. Pero en general no hay consumo, ¿ya? Pero a partir de ahí, la eficiencia como que parte del cero y empieza a aumentar linealmente hasta que llegamos a la eficiencia máxima, que es acá, que dijimos que era el 78,5% de eficiencia, ¿ya? Y aquí tenemos el 25% de eficiencia. Así que vemos que hay un tremendo margen entre los dos sistemas de amplificación, ¿ya? En términos de eficiencia, ¿sí? Entonces uno quiere decir, bueno, ¿y cuánto va a ser la eficiencia total para, por ejemplo, una canción? Yo pongo una canción a través de un sistema de amplificación clase B, ¿cuánto va a ser? Bueno, para eso ustedes tienen que ver cuál va a ser el histograma de amplitudes, ¿ya? Ustedes, como les dije, hay amplitudes que suenan, o sea, hay momentos de la música en que va a sonar súper fuerte, otros momentos que va a haber silencio, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen un histograma, o sea, comparan cuántas veces sucede una amplitud, sucede la otra, qué sé yo, entonces les va a dar este histograma que se llama, ¿ya? Y, por ejemplo, la frecuencia en que se repiten las distintas amplitudes, por ejemplo, podría ser algo así, ¿ya? Una cosa así. Supongamos que las canciones en promedio están alrededor de la mitad de la amplitud y luego empiezan a bajar en frecuencia. En frecuencia me refiero a qué tan seguido tenemos un cierto nivel de amplitud, ¿ya? Podría ser algo así, por darle un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que multiplicar la eficiencia respectiva, multiplicarla por la frecuencia en que sucede para una canción determinada, ¿ya? Entonces, esto probablemente va a ser una curva gaussiana, ¿ya? Entonces, si multiplicamos la función de Gauss por esta función de eficiencia, nos va a dar una eficiencia promedio, ¿ya? Y esa eficiencia promedio, bueno, va a andar alrededor de por acá, ¿ya? Así que la eficiencia promedio puede que ande alrededor del 50%, 40%. Eso es, bueno, considerando una canción determinada. Puede que distintos estilos, no sé, pues el reggaetón tenga una distribución menos eficiente energéticamente que la música clásica, qué sé yo. Entonces ahí hay argumentos por qué despreciar el reggaetón. En fin. Ya. ¿Qué hora tenemos? Estamos entonces, nos quedan 15 minutos. 15 minutos. Ya. Creo que no hay ninguna consulta.
Aquí hay un ejemplo, ¿ya? De nuevo, calcular potencia y cosas. Dice, se desea diseñar una etapa de salida clase B que entregue en promedio una potencia de 20 watts, ¿ya? 20 watts. Entonces, a una carga de 8 ohm. RL entonces van a ser 8 ohm. La fuente de alimentación debe ser seleccionada a modo tal que VCC, la fuente de alimentación debe ser seleccionada a modo tal que VCC sea unos 5 volts mayor que el voltaje peak de la salida, ¿ya? O sea, el voltaje VO tiene que ser por lo menos separado en 5 volts del VCC. Esto evita la saturación del transistor, ¿ok? Y la consiguiente distorsión no lineal. Y toma en cuenta incluso el circuito de protección contra cortocircuito, etcétera, etcétera. Determina el voltaje de alimentación, ¿ya? O sea, nos están preguntando por el VCC de aquí, el VCC de acá. Necesario, la corriente peak que va a tomar de cada fuente, ¿ya? El total de potencia de las fuentes de alimentación y la eficiencia de conversión de potencia, ¿ya? También determine la máxima potencia de cada transistor disipa sin riesgo, ¿ya? Veamos. Entonces, la potencia de la carga, nosotros por la fórmula ya, en este caso, nos dicen que la carga tiene que ser, entonces, que entregue un promedio de potencia de 20 watts, ¿ya? Entonces le ponemos acá 20 watts, ya, el RL, qué sé yo, con 8 ohms que nos habían dado, y nos va a dar entonces un valor peak. En todo caso, aquí vamos a trabajar solamente con los promedios, ¿ya? Así que nos va a dar el VO peak promedio. Como les decía, algunos momentos va a ser la amplitud quizás mayor, en otros momentos la amplitud va a ser menor, pero aquí vamos a trabajar entonces con el promedio, ¿ya? Así que consideramos ese VO peak que nos va a dar 17,9 volt peak, ¿ya? Si ahora ya lo podemos redondear a 18, y si nos piden por lo menos unos 5 volts mayor, entonces 18 más 5 nos da que VCC tiene que ser por lo menos 23 volts, ¿ya? Con eso entonces ya tenemos completado el tema de la fuente. ¿Cuál va a ser la corriente peak? Bueno, la corriente peak va a ser entonces el valor de tensión peak dividido en RL, ¿ya? Que por ley de Ohm nos da entonces 2.24 amperes, ¿ya? A todo esto 20 watts es el valor típico de parlantes, ¿ya? Un parlante de audio, qué sé yo, 20 watts. A ver si se ve. Parece que no dice. Pero, o las teles, por ejemplo, tienen parlantes 10 watts, cosas así, ¿ya? Y los parlantes siempre, o en general, tienen este estándar de la impedancia de entrada que son 8 ohms. Así que esto se asemeja mucho a un sistema de audio, ¿ya? La potencia de la fuente, ya aquí aplicamos fórmula nomás, ya la fuente es las 2, entonces 2 por VCC, VO peak partido por pi RL, reemplazamos, y nos da que las fuentes están entregando entonces 32,8 watts, ¿ya? Cada una de las fuentes entonces entrega 16,4 watts, como vemos aquí. La eficiencia, bueno, podemos calcularlo directamente si sabemos cuánto entrega, o sea, cuánto recibe la carga y cuánto entrega la fuente. Serían los 20 watts divididos en los 32,8 y nos da 61% de eficiencia. ¿Por qué no llegamos al 72,5? Porque no estamos llegando a la amplitud máxima VCC. Tenemos 5 volts por debajo de VCC, por lo tanto la eficiencia no va a ser el máximo, ¿ya? ¿Cómo calculamos la potencia de disipación máxima de los transistores? También ocupamos la fórmula. La fórmula nos decía que era VCC al cuadrado partido por pi al cuadrado por RL. Ya reemplazamos, y nos da que en el peor caso, ¿ya? En el peor caso, los transistores en total, ambos, nos van a dar 6,7 watts. Por lo tanto, cada uno va a ser la mitad de eso. Y ahí termina el ejercicio, ¿ya? Ahí termina el ejercicio. Con esa potencia de cada transistor, lo que viene a continuación, que es sistemas de modelos térmicos, ¿ya? Eso lo vamos a ver para la prueba número 3, ¿ya? Con eso, disipación de potencia, en este caso, por ejemplo, 3,35 watts, cada uno de los transistores. Ustedes van a tomar esa potencia y van a tener que diseñar un disipador adecuado para que la temperatura interna no supere la temperatura crítica que hace que el dispositivo se destruya, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene a continuación, pero como les digo, va a ser para la prueba número 3. Ya, ahí, con eso terminamos entonces con potencia, con disipación de potencia, con eficiencia. En realidad es pura fórmula, ¿no? En otras palabras, ¿ya? O sea, aquí quizás lo más complejo de esto no es aplicar las fórmulas naturalmente, sino entender lo que a uno le están preguntando, ¿ya? Eso.
Yo no sé, a ver, parece que hay otra pregunta. Determinar el voltaje de alimentación, ya lo calculamos, que era BCC. La eficiencia de conversión también, que es 61%. También determine la máxima potencia de cada transistor. Bueno, aquí es la potencia de los dos transistores, como les decía, y tenemos que dividir en dos para la de cada uno. A ver, voy a verificar esto de que realmente es que dividir en dos. Sí, porque este PD es del conjunto, ¿ya? Esto es 2 BCC partido por pi, la amplitud, y PD máximo es 2 BCC, Claro, PD máximo es 2 BCC al cuadrado, bla, bla, bla. Entonces, el de cada uno es BCC al cuadrado, etcétera. ¿Ya? Ahí está. O sea, esta fórmula, BCC al cuadrado partido por pi al cuadrado RL, es de cada uno, ¿ya? Entonces, ahora veamos qué pusimos acá. Claro, aquí es la fórmula individual, perdón. Entonces, aquí para que no haya confusión, este es PD max, le vamos a poner PDN igual a PDP, ¿ya? O sea, la potencia de disipación máxima del transistor N, que es igual a la potencia de disipación máxima del transistor P, que es igual a BCC al cuadrado, bla, bla, bla. ¿Ya? O sea, ahora se entiende que los 6,7 en realidad es individual, no es en conjunto. ¿Ya? Así que no es que haya que dividirlo en dos, sino que cada uno es, ahí sí, es individual. ¿Ya? Entonces, 6,7 watts, de hecho eso es harto, tiene que ser un transistor más o menos grandecito. Hablando de disipadores, tengo aquí algunos, ¿ya? Disipadores como estos, disipadores como estos, ¿ya? Y como ven, el tema de la disipación es importante, ¿ya? Sobre todo antes cuando se hacían fuentes de poder o amplificadores, qué sé yo, eh, gran parte del diseño era electromecánico, era cómo integrar el circuito de potencia o la etapa de potencia, integrarla al chasis de la caja, ¿ya? Y esa caja a su vez tenga un disipador y el calor pueda salir, digamos, ¿ya? Así que 6,7 watts se calienta significativamente, necesita un buen disipador. Ok, ya. Ahora hablemos entonces de el cruce por cero, ¿ya? Ese distorsión por cruce por cero, en la primera etapa, cuando están recién apareciendo los transistores o cuando la época de los, ¿cómo se llama? De los amplificadores a tubo, todos los elementos discretos que habían eran estos, transistores, amplificadores a tubo, etcétera, pero no habían elementos más sofisticados como, por ejemplo, amplificadores operacionales, ¿ya? Pero hoy en día, si es que uno quisiera hacer una etapa de potencia, ya clase B, y quisiera eliminar ese error de distorsión por cruce por cero, lo más fácil sería utilizar un amplificador operacional, ya aprovechar su gran ganancia de lazo abierto para aplicar retroalimentación, y con la retroalimentación hacer que los transistores o que todo el conjunto corrija esa distorsión, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, recordemos aquí que BI es la señal de entrada, que podría ser una señal así bonita, ¿no es cierto? Recordemos que aquí tenemos un cortocircuito virtual, o sea que el amplificador operacional va a generar una señal adecuada, ¿ya? Esto está ahí, retroalimentación negativa, así que va a generar una señal, no sabemos cuál, pero va a generar una señal que va a hacer que toda esta etapa, que en este caso está la salida del amplificador operacional, los dos transistores, la salida del transistor, aquí vamos a tener la señal, o sea, vamos a tomar una señal, una muestra de BO y la vamos a inyectar como la referencia del amplificador operacional, ¿ya? Entonces, estos dos voltajes, ¿ya? El de la entrada inversora y la de la entrada no inversora, siempre van a ser iguales por el cortocircuito virtual. O en otras palabras, por la acción del amplificador operacional que a través de la retroalimentación se encarga de generar una salida que hace que la entrada no inversora, o sea, la entrada inversora sea igual a la entrada no inversora, ya que estos dos sean iguales. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Veamos. Si yo, vamos a analizar aquí, hice una simulación en el multisim, tenemos el amplificador clase B, ya normal, sin retroalimentación ni nada, aplicamos una señal BI, que es una señal sinusoidal, se lo damos a los dos transistores complementarios, y vemos cómo se ve la señal BO. Eso ya lo habíamos visto. En rojo sería la entrada, una señal sinusoidal así perfecta, y en azul sería la señal de salida con la distorsión por cruce por cero acá y acá, ¿ya? Ok, la zona muerta. ¿Qué pasa si nosotros ahora aplicamos
el amplificador operacional, ¿ya? Que este amplificador operacional alimenta los dos transistores y luego la salida de los transistores, ¿ya? La carga RL, la retroalimentamos, o sea, tomamos una muestra de esta señal VO y se la inyectamos como referencia al amplificador operacional. Bueno, la señal de entrada va a ser la misma, va a ser esta señal en rojo, ¿ya? Eso no cambia en ninguno de los dos casos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo va a ser la señal de salida del amplificador operacional? Si observamos en rojo es la señal de salida, el VO del amplificador operacional, va a ser una señal que va a estar desfasada. Si se fijan, en cada punto va a haber un desfase de 0,7 volt, más o menos, ¿ya? O sea, la señal que sale del amplificador operacional va a estar corrida en 0,7 volt. ¿Por qué va a estar corrida en 0,7 volt? Porque precisamente, si aquí yo le sumo 0,7 volt a la salida, supongamos en el semiciclo positivo, esos 0,7 volt después se le restan en la juntura base emisor del transistor. Por lo tanto, quedamos aquí a la salida en el mismo voltaje que teníamos aquí en la entrada, que es precisamente el trabajo que hace el amplificador operacional, ¿ya? O sea, en otras palabras, el amplificador operacional, para corregir esta distorsión de la juntura base emisor, ¿ya? La zona muerta, el amplificador operacional, naturalmente, debido a su gran ganancia de lazo abierto, va a aumentar la tensión suficientemente para que la tensión aquí a la salida BO sea igual a la tensión de la salida de la entrada BI, ¿ya? Y eso se observa entonces como esta separación del 0,7 volt. Eso sucede con los semiciclos positivos, ¿ya? El voltaje de salida del amplificador operacional está subido 0,7 volt, está elevado 0,7 volt. Pero luego cuando llegamos al semiciclo negativo, es lo contrario. Ahora necesitamos, como aquí se le suma ahora 0,7 volt, no se le restan, ahora tenemos que restarle 0,7 volt, o mejor dicho, el amplificador operacional le tiene que restar 0,7 para que después el transistor PNP le sume los 0,7 y quedemos a la salida igual que como en la entrada, ¿ya? Entonces, cuando pasamos por el cruce por cero, el amplificador operacional ahora está restando 0,7 y ahora vemos que está por debajo de la señal de salida ideal, ¿ya? Y como consecuencia, entonces tenemos que esta señal que está entregando el amplificador operacional, distorsionada, si queremos verlo, a los transistores, contrarresta la distorsión que generaban los transistores y hace que ahora BO sea una señal sinusoidal exactamente igual que la señal BI. Por lo tanto, ahora, haciendo esta mezcla de tecnología moderna, que son, moderna entre comillas, que son los amplificadores operacionales, con una tecnología que es mucho más clásica, que son simetría complementaria, los amplificadores clase B, podemos tener entonces un amplificador clase B que tiene los beneficios de la eficiencia energética que tiene el amplificador y eliminar la distorsión simplemente poniendo un amplificador operacional y como ven ni siquiera hay que ponerle una resistencia ni nada. Esto en realidad es un amplificador operacional actuando como buffer, ¿ya? Como separador. Pero la diferencia es que, bueno, estamos utilizando aquí una muestra de BO, la estamos inyectando y así hacemos que BO sea exactamente igual a la señal de entrada BI, ¿ya? Y con eso se soluciona el problema. Fin, ¿ya? Así que, en realidad, lo que antiguamente se hacía, ¿ya? Era el amplificador clase AB, que les mencioné también. El amplificador clase AB, para que no existiera esta distorsión por cruce por cero, hacía que los dos transistores conduzcan simultáneamente. ¿Cómo lo hacía? Aquí le aplicaba un diodo, a ver, claro, un diodo acá, aquí aplicaba otro diodo, ¿ya? Y por aquí se inyectaba una corriente, no me acuerdo si era, bueno, la cosa es que por aquí tenía que circular una corriente, ¿ya? Porque aquí había una resistencia, qué sé yo, y aquí había otra, el VCC, y aquí estaba el menos VCC, ¿ya? Entonces aquí, como tenemos diodos en paralelo con estas junturas, ¿qué es lo que sucede? Aquí igual tenemos caída 0,7 y caída 0,7, ¿ya? Entonces la gracia es que se hacía pasar harta corriente por acá, por estos dos diodos, cosa que la tensión aumentara de 0,7 a 0,8, qué sé yo, y eso forzaba a que esta juntura base emisor, las dos, estuviesen en algún momento operando las dos simultáneamente, ¿ya? O sea, en otras palabras, nosotros como que le aplicábamos un offset, ¿ya? A la polarización de estas dos junturas, base emisor, las que están aquí, la base de emisor N y la base emisor P,
así que las dos operaban simultáneamente, ¿ya? Por un tiempo determinado. Si nosotros aquí en el punto medio aplicamos una semiciclo positivo, entonces uno dejaba de operar, por ejemplo el de abajo dejaba de operar y solamente operaba el transistor de arriba, ¿ya? Pero cuando estaban cercanos al punto medio, operaban los dos porque esta configuración de los dos diodos generaba entonces que los dos transistores operen. Y eso era la solución parche para subsanar el problema del cruce por cero, ya cuando no existían los amplificadores operacionales ni la electrónica más sofisticada, ¿ya? Hoy día, como existe este amplificador operacional, se le pone y ya no tenemos el problema de que los dos transistores están operando simultáneamente, ya que eso deterioraba la eficiencia energética del conjunto, ¿sí? Así que por eso no vale tanto la pena mencionar el amplificador clase AB. Ok. Por último, ya estamos en la hora, ¿qué hacemos qué pasa si nosotros no tenemos dos fuentes? No tenemos un más VCC y no tenemos un menos VCC simultáneamente. Entonces se puede utilizar el famoso condensador de acoplo, que lo hemos mencionado varias veces, ¿ya? Se puede utilizar entonces un condensador de acoplo para evitar usar dos fuentes, o sea, para utilizar una fuente negativa, ¿ya? Podemos hacer todo el circuito, y de hecho así es como funciona, conectado entre tierra y VCC. En este caso, en vez de VCC, sería dos VCC, ¿ya? O sea, en el fondo que tenemos que tener la tensión de polarización suficiente para que operen los dos transistores, ¿ya? Así que si en el cálculo anterior nos había dado que VCC eran, ¿cuánto eran? Eran 23 volts. Entonces, ahora si queremos operar solamente con una fuente, tendría que ser el doble, pues tendría que ser 46 volts la fuente con respecto a tierra, ¿ya? O sea, pero la diferencia potencial se tiene que mantener. Pero ahora nos basta tener una sola fuente de tensión. Entonces, con una sola fuente de tensión tenemos el mismo esquema, lo único es que nosotros no podemos darle una componente continua, o en general no se le debe dar una componente continua a la carga, por ejemplo, en el caso de audio, porque la carga normalmente es un parlante no puede tener una componente continua de corriente, porque si no el parlante se quema, ¿ya? Entonces, solamente componentes alternas. Y para eliminar las componentes continuas, entonces se le puede poner un condensador de acoplo. El problema es que ahora eso nos limita el ancho de banda en baja frecuencia, ¿ya? Entonces, si queremos llegar a frecuencias bien bajitas, necesitamos, recordemos, el tau tiene que ser grande, y el tau está determinado por el R y el C. Entonces, si R, porque los sistemas de audio, por ejemplo, R está determinado que sea 8 ohm, si nosotros queremos aumentar la constante de tiempo, que es lo mismo que llegar a frecuencias bajas, tenemos que maximizar el condensador. Hacer un condensador bien grandote, para que lleguemos a frecuencias de corte bajitas, ¿ya? Y eso de repente no es posible, ¿ya? De repente, ¿cuál es el problema de eso? Es que hace que el dispositivo ya no sea tan portátil, sea más grande, etc. Entonces no podemos llegar a frecuencias tan bajas. De hecho, los audífonos, ¿ya? Audífonos que ustedes tienen ahí no llegan a frecuencias tan bajas porque tampoco se necesitan. De hecho, los sistemas que tienen respuesta en frecuencias súper bajas, por ejemplo, los subwoofers, no tienen este problema porque no son sistemas inalámbricos que funcionan a batería, y además que las personas recibimos las frecuencias bajas con el tórax, ya no lo recibimos con los oídos, ¿ya? Entonces un sistema de audio de micrófonos que tenga muy baja frecuencia es inútil porque los oídos tampoco pueden percibir frecuencias súper bajas, ¿ya? Eso lo recibe, como le digo, uno con el tórax, no con los oídos. Así que un sistema de audífonos, en realidad el C no es tan grande porque no se necesita llegar a frecuencias tan bajas, las personas no lo perciben. Ok. Por ejemplo, un parlante, bueno, yo creo que es lo mismo que mencioné, no puede tener una componente continua, bla, bla, bla. La R equivalente para el cálculo de la frecuencia de corte es el RL más el RE más el RO. Ah, ya. ¿Cuáles son las R's que rodean al C? Por un lado tenemos, claro, RL, pero por otro lado tenemos el RE interno, ¿ya? El RE interno. Y también tenemos el RO. El RO no lo mencionamos, ¿ya? Pero es el R que está en paralelo al transistor, ¿ya? SR. ¿Ya? Entonces, esto es una fuente de corriente, así que la fuente de corriente se reemplazan por circuitos abiertos, ¿ya? Pero aquí tenemos el RE y aquí tenemos el RO, y ahí sí que se va a tierra, ¿ya? Y tenemos el paralelo, o sea, si bien no es el paralelo de los dos, porque opera un transistor, opera el otro, nunca operan los dos simultáneamente. Como no operan los dos simultáneamente, entonces podemos suponer que es un solo RE y un solo RO, ¿ya? Cualquiera de los dos da lo mismo, se supone que los dos transistores son equivalentes. Así que
nos va a quedar el circuito equivalente como SRE. El RO en general es un valor muy pequeñito, perdón, pequeñito, perdón, aquí hay algo que me estoy saltando. Claro, el RO va a tierra, aquí va el RL, y el RE va entre el emisor, este es el emisor, ¿no es cierto? Y la base, pues, eso es lo que se me está olvidando. En realidad el RO es el de acá, pues, estoy puro tonteando, olviden lo que acabo de decir. Me confundí de RO, ¿ya? El RO, o sea, este igual se llama RO el de los transistores, ¿ya? Pero no es el RO que se refería, pues, estoy puro tonteando. El RO es el que está acá, ¿ya? Así que, ahora sí, ese RO, ya que es en el fondo, alguno de los dos RE se va a tomar cuando los semiciclos son positivos, se toma el RE de arriba, cuando son negativos el de abajo, así que siempre va a haber un RE, ya por eso se pone un solo RE. Y estos están conectados finalmente al RO, que es el R de la fuente de señal, que es de la etapa anterior, ¿ya? Y esto, como una fuente de tensión en general, se reemplaza por un cortocircuito. Ahí sí, ¿ya? Ahora sí que sí. Y ahí está, entonces este RO es el de acá, ¿ya? Ok. Entonces, claro, ahí la suma de estos tres R son los que nos dan el R para calcular la frecuencia de corte, ¿ya? Y luego tenemos el C, que es el único, que es el condensador de acoplo. Ok, así que con eso terminamos todo lo que es amplificadores clase B. Ya en realidad es pura fórmula, entender lo que les están a uno planteando y aplicar fórmulas, y con eso yo creo que ya estamos bien. Podemos calcular entonces potencia, eficiencia, la disipación de la fuente, etc. Y lo importante que me gustaría que ustedes estudien es que entiendan estas gráficas, ¿ya? O sea, me tomé la molestia de hacer estas gráficas, hacer la simulación en MATLAB, ¿ya? Entonces sería bueno que las entiendan, ¿ya? Así que probablemente si les pregunto en la parte de teoría, no sé, pues, cuál es la eficiencia máxima, cuál es la diferencia entre consumo mínimo y eficiencia, ya ustedes un poco tienen que cachar eso, ¿ya? En base a estos gráficos que les estoy mostrando. ¿Cómo es cómo se llama? El consumo de las fuentes en función a la amplitud, ¿es lineal o es cuadrático? Ya, en el clase A es cuadrático, como ven, ¿ya? En el clase B es lineal, ¿ya? Ese tipo de cositas son probablemente lo que voy a preguntar. ¿Cambia el consumo de las cargas, ya, del RL, si es un amplificador clase A o clase B? No, la curva, si se fijan, de la carga es la misma en el clase A y el clase B. ¿Por qué? Porque en realidad la potencia de disipación de las cargas depende solamente de la amplitud de la carga, ¿ya? Y la amplitud o la señal que está en la carga es, en teoría, independiente del amplificador. De hecho, se quiere que el amplificador distorsione lo menos posible la señal de salida. Así que, en teoría, la señal BO es independiente así una clase A o clase B o lo que sea, ¿ya? Y ese tipo de cosas posiblemente las podría preguntar. Eso. Espero que les haya gustado la clase, chiquillas, chiquillos. Ya estamos en la hora. Así que hablé con el ayudante, creo que ya tuvieron ayudantía. Creo que va a ser otra ayudantía esta semana, no estoy seguro, pero la idea es que para su semana sin clases ni pruebas puedan descansar, en verdad. Así que eso, hay ejercicios, el ayudante les va a subir una guía, y la idea es que desarrollen esa guía, y de esa guía van a salir por lo menos un ejercicio para la prueba. La prueba yo creo va a tener un ejercicio, eso, de la guía del ayudante, otro ejercicio de las preguntas del libro, y el tercer ejercicio típico, las preguntas de teoría, ¿ya? Eso. Lo dejamos hasta acá entonces, para que vayamos a almorzar. Cuídense, nos vemos. Chao, profe, gracias. Au revoir. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao, profe. Bye bye. Auf Wiedersehen.